de ubicarlo desde diferentes ópticas. El delito de piratería tenemos que ver un poco lo que son sus antecedentes. Siempre cuando escuchamos el término piratería, pensamos en el corsario, en el barco de madera, el hombre con un parche en el ojo, una pierna de palo, una arracada en la oreja, un arete en la oreja. De hecho, en sus inicios así fue, pero como todo en la vida se va modernizando y se van actualizando. Esta figura delictiva no es nueva, es una figura delictiva que ha existido en realidad desde siempre, este tipo de comportamientos ilícitos. Sin embargo, su tipificación, su catalogación surge con este cambio de sistemas políticos, del sistema feudal a la incipiente creación de una comunidad internacional con la Declaración de París en el año de 1856, cuando pasamos a ver la piratería como una figura delictiva. En vista de que esta conducta ilícita, de que este delito de piratería nosotros lo podemos ver desde dos ópticas. Una, como ese apoderamiento ilícito de naves y aeronaves, y la otra corriente está como un acto terrorista con la nueva evolución del delito de terrorismo. Entonces, esto nos obliga a hacer un estudio de cuál es la naturaleza de esta figura delictiva, de dónde viene. Y aquí, por eso es que yo inicié con el pensamiento de Voltaire, porque voy a dar un punto de vista con relación al derecho internacional y el derecho internacional penal y el derecho penal internacional. Resulta que si nosotros nos vamos a ese antecedente de la piratería, tenemos que llegar a hablar del derecho penal internacional y el derecho internacional penal. Para la mayoría de los expertos, o el gran número de expertos, señalan que ambas terminologías son lo mismo y que pertenece a la rama del derecho internacional. Y yo hoy, utilizando esta plataforma, me atrevo a dar mi sencilla opinión al respecto. Yo considero que hay una diferencia entre ese derecho penal internacional y ese derecho internacional penal, propio de la bifurcación del sistema penal internacional. Cuando hablamos de un sistema penal centralizado y un sistema penal descentralizado. En ese sistema penal centralizado estamos hablando de un catálogo de figuras delictivas que están presentes en un Código Penal Internacional al cual nosotros hacemos alusión al Estatuto de Roma. Y entonces, en este catálogo específico de figuras delictivas tenemos lo que es el genocidio, lo que es el delito de lesa humanidad, lo que son crímenes de agresión, lo que son crímenes de guerra. Siendo esto lo que desde nuestro punto de vista conformaría el derecho penal internacional, que debiera formar parte del derecho penal, puesto que se nutre de sus principios generales. Tiene su sistema procesal propio que lo establece el mismo Estatuto de Roma, que es el sistema acusatorio, y tiene también ese ente que posee jurisdicción y competencia, como es la Corte Penal Internacional. Y luego consideramos que ese sistema descentralizado, que sería el derecho internacional penal, porque estaría conformado por todas aquellas normas internacionales, pactos, tratados, convenios, en el cual se han tipificado distintos
tipos de conductas ilícitas que afectan diversos intereses jurídicos a los distintos Estados miembros de la comunidad internacional. Y en este derecho internacional público, que consideramos debe formar parte del derecho internacional, se hace una clasificación en 3 grupos de esas figuras delictivas. Y entonces, uno de esos grupos son los delitos transnacionales, ubicando allí, entre otras cosas, lo que es la delincuencia transnacional organizada, todo lo vinculado al blanqueo de capitales, el delito de corrupción, el delito de obstrucción de la justicia para la investigación de aquellas figuras delictivas que están establecidas en la Convención de Palermo, es decir, aquella Convención de Naciones Unidas que nos desarrolla lo que es la delincuencia transnacional organizada. Tenemos que allí también se nos habla de todo aquello que está relacionada con las actividades mercantiles, compra y venta de estupefacientes, psicotrópicos, todo tipo de las drogas ilícitas. Eso entre otras conductas, pero esas son las principales, todo lo que tiene que ver con el tráfico ilícito de migrantes. Luego, establece otro grupo de conductas ilícitas bajo el nombre de aquellos delitos que afectan los derechos protegidos universalmente, y entre ese catálogo menciona todo lo relacionado con el apartheid, todo lo que son tratos crueles, vejaciones, todo lo que tiene que ver con el trabajo forzoso, la desaparición forzada, todo lo vinculado a la trata de personas, pero haciendo un énfasis fundamental en la trata de personas relacionadas con mujeres, con niños, todo aquello que está vinculado con la prostitución y la pornografía infantil. Y viene el tercer grupo, que allí es donde entramos en la piratería, en la cual nos habla de aquellos comportamientos, de aquellas conductas ilícitas que afectan la seguridad internacional. Y entre esas conductas ilícitas mencionan lo que es la piratería, lo que es el apoderamiento ilícito de aeronaves, el terrorismo y todos aquellos comportamientos, conductas ilícitas que vayan a afectar a aquellas personas que están protegidas por el derecho internacional. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos ese principal antecedente del delito de piratería, convirtiéndose entonces ese delito de piratería en un delito que se caracteriza por afectar la seguridad colectiva de la comunidad internacional. Es decir, va a afectar la paz, la seguridad y la tranquilidad que deben tener todos los estados que conforman la comunidad internacional. Esta es una figura delictiva que en el lugar en el cual se realice afecta a la comunidad internacional en términos generales, porque va a afectar derechos humanos internacionales, va a afectar la navegación marítima, va a afectar ese derecho a la libertad de navegación, a la seguridad marítima que les mencioné hace un momento. Dentro de ellas y a las personas que se encuentran dentro de ellas, llámese tripulación, llámese pasajeros. Ese sería, en términos generales, ese delito de piratería. Sin embargo, mantiene situaciones agravantes a su condición, como lo es
el que se convierta en un acto terrorista. Esta figura delictiva, este delito de piratería en nuestra legislación penal panameña está consagrada en el libro segundo del Código Penal, el título número 9, que habla de los delitos contra la seguridad colectiva. En el capítulo 6 está del artículo 325 al 328 del Código Penal, estableciendo además que este delito de piratería no solamente se refiere a la navegación marítima, sino que también hace alusión a la navegación aérea. Esta es la evolución que al concepto de delito de piratería ha dado, que es lo que yo les mencionaba hace un rato. En sus inicios, uno de los medios, la forma de movilización de un pueblo a otro era principalmente la vía marítima. Ahora tenemos la vía aérea y hablamos de las aeronaves, es decir, los aviones, y hasta allá se traspola esta figura delictiva de la piratería, ese apoderamiento ilícito de esa nave.